Buenas tardes. Como lo he hecho en otras ocasiones, ahora este programa lo voy a dedicar a coincidencias históricas, vericuetos de la historia, coincidencias históricas de los primeros días, de algunas fechas de los primeros días de junio, 2 fechas de los primeros días de junio que tienen mucho que ver con Artemisa. Primero, no puedo, hoy es 6 de junio, mañana estaremos los cubanos celebrando el Día del Bibliotecario en este país. Personas muy calificadas, muy trabajadoras, muy voluntariosas, personas muy laboriosas, que en cada biblioteca de este país, sea en una institución especializada, en una biblioteca pública, en una escuela escolar, en una institución escolar, hacen del fomento de la lectura un arte, del fomento de la promoción de la lectura, de la preservación, de la conservación del patrimonio bibliográfico, y a todas esas personas que de una u otra manera, directa o indirectamente, están vinculados o estuvieron vinculados al trabajo de las bibliotecas, un saludo y una felicitación. Fecha 7 de junio, que tiene que ver con el nacimiento en 1812 de Antonio Bachiller y Morales, uno de los hombres más eruditos del siglo XIX cubanos, y como tuvimos eruditos en el siglo XIX cubano, nació en 1812, murió en 1889, pero que sobre todo marcó un hito en la cultura de este país por el trabajo bibliográfico que hizo. Antonio Bachiller y Morales fue sobre todo un bibliógrafo, un hombre que estudió la bibliografía, un hombre que estudió la manera en que se publicaban, un hombre que se dedicó a investigar sobre la edición de libros, sobre el contenido de los libros. Hoy nosotros tenemos a una bibliógrafa excepcional que muchos especialistas no dudan para nada en calificarla como la principal bibliógrafa de América Latina, incluso, no solo de Cuba, en el siglo XX, que es Araceli García Carranza, que ya tiene 60 años de trabajo en la Biblioteca Nacional José Martí. Lo último de lo que me he enterado, aunque lo ha hecho de Guillén, lo hizo de Carpentier, un trabajo bibliográfico tremendo, son los 5 tomos de la bibliografía de Eusebio Leal, que no solo es la biografía escrita, sino todo lo que hizo y dónde se presentó y de dónde habló y qué discurso dio y sobre qué tema trató Eusebio Leal. Son 5 tomos, los vi hace unos días cuando se creó la cátedra de Eusebio Leal en la Universidad de Artemisa, y me parece magistral. Bueno, un saludo y una felicitación a los bibliotecarios. Pero el 7 de junio del año 1896 ocurrió un hecho que merece muy bien una película, porque fue todo un episodio de aventura, de temeridad, muy curioso. Ese día, Perfecto Lacoste, que era delegado del Partido Revolucionario Cubano al este de Vuelta Abajo, uno de los organizadores de la guerra del 95, de los que potenció y colaboró muchísimo con las tropas de Maceo, las del 6º Cuerpo del Ejército Libertador, cuando llegaron a esta parte del país con la invasión, le entregó al Titán de Bronce en sus manos, en junio de 1896, los planos de todo el movimiento de tropas y de cantidad de tropas que tenía Valeriano Weyler en esta parte del país. ¿De dónde lo sacó? Un artemiseño, Emilio Carreras Peñarredonda, sobrino de la gran patriota Magdalena Peñarredonda Doyle, los extrajo, los robó, los sacó del Palacio de los Capitanes Generales, de la propia oficina de Valeriano Weyler y Nicolau, aquel sanguinario capitán general de la isla de Cuba. No tuvimos uno tan sanguinario y bestial como él, que implantó en Cuba la reconcentración. Eso le permitió al lugarteniente general Antonio Maceo en esta parte del país poder moverse con mayor facilidad, conociendo de antemano las tropas, por dónde, y los movimientos y cantidades de tropas españolas. Es sin duda un hito tremendo. Pero también en junio de ese mismo año, de 1896, concluyó Antonio Maceo una serie de 14 combates. Eso no lo hizo en ningún otro lugar de Cuba, en las Lomas de Tapia. Entre abril y junio de 1896, el Titán de Bronce Antonio Maceo libró en Lomas de Tapia 14 combates contra fuerzas españolas, y en todas salió victorioso.
en aquel lugar, o hoy se conoce aquel lugar como el peleadero de Tapias, por la cantidad de veces que peleó Maceo allí, o como el peladero de Tapias, porque aquello sencillamente quedó despoblado de capa vegetal después de tantos combates. Eso es un hito de la guerra por la independencia que nos pertenece a los artemiseños con orgullo, aunque forma parte de la historia de Cuba. Son algunas fechas y hechos históricos que tienen que ver con Artemisa en los primeros días de junio. Con esos antecedentes fue muy necesario que al triunfo de la revolución, ante a la agresividad tan grande del enemigo dentro y fuera de Cuba, tuviéramos que crear inmediatamente grupos de inteligencia, el llamado G2, por ejemplo. Ya existía el Departamento de Inteligencia del Ejército Rebelde, que Fidel le había encargado al comandante René de los Santos y a Manuel Piñeiro Lozada, a Barbarroja, que se ocuparan de esos asuntos de inteligencia dentro y fuera de la fila del Ejército Rebelde. Recordemos que al triunfo de la revolución, esa agresividad de la que yo hablo, hay que traducirla en grupos o en grupúsculos que se creaban en Cuba para hacer contrarrevolución, en grupúsculos que se creaban para infiltrarse en Cuba con armamento y con equipos de transmisión para hacer daño a la revolución, cuando había que combatir los atentados y los sabotajes a objetivos económicos, atentados a líderes de la revolución, fundamentalmente a Fidel, cuando había que evitar las salidas ilegales, cuando había que evitar que los grupos de infiltración vinieran y bombardearan las poblaciones de las zonas costeras del país. Era muy intensa la actividad de la seguridad del Estado en aquel momento, pero había que perfeccionarla en la misma medida en que se perfeccionaba el Ejército Rebelde, la Policía Marítima. Y en aquel proceso de perfeccionamiento es que el 6 de junio del año 1961 surge el Ministerio del Interior, que agrupa, excepto al Ejército Rebelde, que ya estaba conformado como Fuerzas Armadas Revolucionarias, aunque se le dice todavía Ejército Rebelde, bueno, todas esas fuerzas que tenían que ver con el orden interior, con guardabosques, con la Policía Nacional Revolucionaria, con los guardafronteras, con bomberos. Después se crean las tropas especiales y otras dependencias que tiene el Ministerio del Interior, a cuyos combatientes, los que estuvieron, los que están, les tendemos una felicitación. Pero también el 6 de junio del año 1961, cuando se crea el Ministerio del Interior, quien ocupa la titularidad en ese ministerio, o sea, quien se desempeña como ministro del Interior durante más de 20 años, fue el artemiseño comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, que lo fue hasta el año 86, después desempeñó otras funciones, volvió a ocuparse del Ministerio del Interior y hoy desempeña también otras funciones de primer nivel en el partido y el gobierno de este país. Ahora, el 6 de junio, no relacionado con Artemisa, pero no me puedo perdonar que pase por alto, del año 61, 6 de junio, se aprobó la ley de nacionalización de la enseñanza en Cuba. Ya existían escuelas gratuitas, pero todavía existían escuelas privadas. A partir de ese día, todas las escuelas, todas las instituciones educativas de este país pasaron a ser propiedad social, pasaron a manos del Estado. Un paso más en la revolución educacional en Cuba. Otras dos fechas importantes tenemos el 7 de junio. Tengamos en cuenta que desde 1878 hasta 1976, en Cuba, como división política administrativa, 6 provincias: Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanza, La Habana, Pinar del Río. A partir de 1976, 14 provincias con un municipio especial, Isla de la Juventud. Provincia La Habana, 19 municipios. Ahí estaba Artemisa, ahí había parte de los municipios que hoy son, 8 de los municipios que hoy son de la provincia de Artemisa. Pero era difícil para el país gobernar en esas condiciones, era muy difícil geográfica y administrativamente poder conjugar funciones, y se decidió entonces hacer una nueva división política que se aprobó en el año 2010. Pero el 7 de junio del año 2010, la Asamblea Provincial del Poder Popular y el Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba se reunieron bajo la dirección del comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, para elaborar las propuestas a la Asamblea Nacional para una nueva división político-administrativa que contempló Artemisa, municipio, como capital
de esa nueva provincia, que finalmente se aprobó de manera oficial, como lo sabemos, en enero del año 2011. Ahora bien, 4 años después, el 7 de junio, el Buró Político aprobó que la provincia de Artemisa fuera sede del acto por el 26 de julio, o sea, por la fecha de la rebeldía nacional. ¿Qué pasó? Se hizo el acto, estuvieron presentes las principales autoridades del partido y del gobierno, el general de ejército Raúl Castro, después el vicepresidente en aquel momento, hoy presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. Fue un suceso relevante que tuvimos por segunda ocasión, porque la primera fue en 1987. Nada, curiosidades y coincidencias del mes de junio para Artemisa. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar con otra persona sobre este tema, lo escuchó aquí en Vericuetos.